Hola chicos, vamos a empezar con el tema 3, que trata sobre las aplicaciones de las derivadas. En estos momentos vosotros tenéis que saber las reglas de derivación muy bien, porque las necesitamos también para el tema que viene, que son las integrales. Además de tener que aplicar derivadas constantemente en las aplicaciones de las derivadas. Así que suponiendo que ya todos sabéis derivar, vamos a recordar un poco que en los problemas de la naturaleza o en algunos problemas de laboratorios se estudian las variaciones de comportamiento de ciertas cosas. Cuando se estudian variaciones de comportamiento, normalmente implica calcular funciones y sus derivadas. Os he puesto aquí dos ejemplos de problemas que sabréis resolver al final del tema, que se llaman de optimización, porque se trata de encontrar una función y saber cuándo se verifican ciertas condiciones de maximalidad, minimalidad o comportamiento. Y estos problemas pues son más fáciles de hecho que los problemas de aplicaciones a las derivadas que vamos a hacer, pero os cuestan más porque se trata en general de encontrar una función a partir de palabras en un problema, y eso nunca se os ha dado bien a pesar de que queréis ser científicos. El primer problema que os presento aquí se trata de modelizar el comportamiento de una especie y ya nos dan una ecuación para la función, con lo cual no hay que pensar mucho. Esa es la ecuación para la función y se trata de estudiarla. En primer lugar nos dicen que A es una constante positiva y que lo que necesitamos es entender que para el tiempo cero, que es en el origen de esa población, hay 3.000 individuos. A partir de haber calculado A, nos piden en qué momento esa población va a alcanzar un máximo de individuos y cuál es el valor de dicho máximo, a qué tiende en un futuro. Eso ya sabéis que lo de futuros y tiendes tiene que ver con los límites. Y además te cuentan que al estar en peligro de extinción, cuando los individuos están en un nivel menor de 1000, necesitan saber si realmente esta población está en peligro de desaparecer o no. Bueno, este problema no es difícil porque ya os digo, os aparece aquí esta función, con lo cual se trata simplemente de estudiar la función y aplicar límites y derivadas y pensar un poquito en el apartado D para ver si los individuos están por debajo de ese 1000 que nos dan en todo tiempo, pero no es difícil. El que os va a costar más, por ejemplo, es el segundo, donde se da un supuesto en una fábrica de que quieren fabricar cajas de cartón, pero claro, lo que quieren hacer es minimizar el cartón que necesitan para poder comprar el menos posible y gastarse el menos dinero, pero requieren que tengan una forma determinada esas cajas, como la que se presenta aquí en la figura, ya veis. De hecho, no solamente te dicen que tiene que ser una caja como la figura, sino que además estos valores tienen que ser iguales, es decir, que el triángulo de base es equilátero. Ahí nos piden deducir cuál es la función que proporciona el área total de las cajas y además nos dicen que minimicemos el volumen de las cajas y que minimicemos el cartón. Aquí hay que pensar un poquito más porque no nos dan la función y este tipo de problemas, aunque os parece en un primer momento un poco engorroso, vais a poder resolverlo fácilmente en cuanto hagamos 3 o 4 similares. Bueno, dentro de la introducción, que es el apartado 1, que es lo que estoy intentando mostraros,
vamos a hablar de cosas que ya sabemos, como es el análisis de algunas funciones a pesar de no poder concretar la función del todo. Sabemos ya cómo se puede comportar una función gracias a los límites, a las asíntotas, etc. Aunque sepamos cómo se comporta la función en general, también sabemos que nos falta información en ciertos puntos para saber exactamente cómo es la función, que también es una aplicación de las derivadas. De hecho, es la culminación prácticamente de todo lo que hemos visto. Hacer gráficas de funciones a través de derivadas, a través de límites, a través de asíntotas, y gracias a estas gráficas de funciones y a lo que significa cada cosa que aplicamos a las gráficas, podemos deducir los problemas del tipo que he mencionado anteriormente. Entonces, os he encontrado una función racional, porque la parte de numerador es un polinomio y la parte de denominador es otro polinomio, que ya me lo dan factorizado, que representa un poco los problemas y las cosas que sabemos hasta ahora. Bueno, esta función, pues ya sabéis, su dominio va a ser todos los reales menos los puntos que anulan el denominador, que son el 1 y el 2. De hecho, a simple vista ya sabemos que en x igual a 1 y en x igual a 2 vamos a tener asíntotas verticales. Tendremos que estudiar el comportamiento a la derecha y a la izquierda para saber exactamente cómo se comporta la función al aproximarse a esas asíntotas, y tendremos que buscar más asíntotas si las hay. Lo primero que siempre se hace cuando tienes una función es buscar los puntos de corte con los ejes. Os recuerdo que los cortes con el eje X pueden ser varios, sin embargo el corte con el eje de las Y es siempre 1. Si fueran más, no sería una función. Entonces, ¿cómo recordar cómo encontramos los puntos de corte con el eje X? Os subrayo el eje X. La propiedad que tiene el eje X es que no hay Y's, ¿verdad? Es decir, habrá que encontrar cuando Y es igual a 0. Y representa f de x, es decir, x más 1 partido por x menos 1 por x menos 2 tiene que ser igual a 0. Estas ecuaciones se resuelven fácilmente porque solo nos interesa lo que pasa en el numerador, ya que si ponemos el mínimo común múltiplo de los denominadores, al multiplicar 0 por x menos 1 por x menos 2 nos vuelve a dar 0, ¿verdad? Así que podemos olvidar los denominadores y nos queda la ecuación x igual a la raíz cúbica de menos 1, que es menos 1. Solo hay un corte con el eje x y es cuando x es igual a menos 1. Ahora el corte con el eje y ocurre cuando no hay x. Si en nuestra función ponemos en vez de x un 0, lo que tenemos es el valor 1/2. Así que lo primero que observamos en nuestra función es que en menos 1 hay un corte, es decir, la función pasa por ahí. Al haber un corte hay un cambio de signo.
No siempre, pero en general sí, ya os explicaré cuándo no. En 1 tenemos una asíntota y voy a cambiar aquí a un signo más, que no me cambia nada lo que he hecho, para que nos quede más interesante. Y entonces la asíntota pasa a ser x igual a menos 2 y la otra x igual a 1, como teníamos. También sabemos que si esto es 1, por aquí pasa la función en el eje y también corta. Vale. Bueno. Vamos a ver qué pasa en esta zona y en esta zona. Esos son los límites cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. Ya sabemos que si nos da un valor concreto es que tenemos una asíntota horizontal y si no, si es infinito, tendríamos que probar a ver si hay oblicuas. El límite, cuando x tiende a menos infinito, de x cubo más 1 partido x menos 1, x más 2, es menos infinito. ¿Por qué es menos infinito? Porque por el orden de los infinitos, el numerador tiene más grado que el denominador. Así que gana el denominador. Digo, el numerador. Además, como es un x al cubo, nos queda que tiende a menos infinito, porque menos infinito al cubo es menos infinito. Vale, pues por aquí, en esta x, parece ser que me voy para allá. El límite, cuando x tiende a infinito, de x al cubo más 1 partido x menos 1, x más 2, es más infinito por el orden de los infinitos. Con lo cual parece ser que en esta zona de aquí me voy hacia allá. Ya tenemos bastante información. Ahora, tengo que saber qué ocurre a la izquierda de menos 2. Daros cuenta que podrían pasar dos cosas. Que me fuera hacia abajo, con lo cual la función de alguna manera, porque viene de menos infinito, tendría que subir y bajar. Fijaros que no puede subir y cortar, porque ya hemos visto que solo hay un corte que es aquí. O podría ocurrir que fuera para allá. Pero vuelvo a repetir, si yo vengo desde menos infinito y voy a infinito, habría otro corte, con lo cual eso no va a poder ocurrir. Así que ya he deducido que a la izquierda se va a ir para acá. Pero si no lo veis, ponemos un valor cercano y lo comprobamos. Ahora mismo lo haremos. Aquí, en el x igual a 1, vamos a tener una situación semejante. Si en x igual a 1 se fuera hacia menos infinito, como yo voy a infinito, no me quedaría más remedio que cortar a la gráfica. Y sabemos que no ocurre porque solo hay un punto de corte en menos 1. Con lo cual esa no va a ser la situación. La situación va a tener que ser a la fuerza que me vaya a infinito. Que la gráfica haga algo así y que no corte. Pero lo vamos a comprobar a la cuenta de la vieja, como hacemos siempre. Y bueno, por último, como esto implica que no hay asíntotas horizontales,
calcularemos lo que llamamos las asíntotas oblicuas. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se calculaban? Bueno, os recuerdo que habría que tomar el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido de x y ver si es finito. Es decir, tengo que calcular el límite cuando x tiende a infinito, ojo que no he puesto ni más ni menos, de x al cubo más 1 partido x menos 1, x más 2 y x. Y ya que somos mayores, sabemos que eso es como x al cubo partido de la x de ahí, la x de ahí y la x de aquí, que es igual a 1. Así que parece ser que va a haber una oblicua, pero tenemos que comprobar ahora que el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos 1 por x es finito también. X al cubo más 1, límite partido de x menos 1, x más 2 menos x es igual al límite cuando x tiende a infinito de x menos 1, x más 2. Aquí tendré que poner x, x menos 1, x más 2 y aquí x al cubo más 1. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de la misma manera. Y si no, si lo veis más claro, vamos a desarrollar los paréntesis. Me queda x al cuadrado menos x más 2x menos 2. Vale, así que es x cubo más 1 menos x cubo menos x más 2x. Así que ya que habéis visto esta cuenta, voy a quitar este y voy a poner ahí un más x. Este y este se van y me queda el límite cuando x tiende a infinito. Me falta un x al cuadrado, o sea, es x al cubo y ahora menos x cubo. Y el otro menos x, que me da un x al cuadrado. 2x, que me da un x al cuadrado. Y ahora me falta uno que es el menos 2x. Vale, ahora sí. Lo que me interesa de todas maneras son las x al cuadrado, porque ya sabemos que los demás no me van a contar. Y me queda que eso es como 2x al cuadrado y 1 x al cuadrado, con lo cual me da un 2. Así que tenemos una asíntota oblicua y esta es x más 2. Volviendo aquí a nuestro esquema de gráfica, x más 2, x sabéis que es así, ¿verdad? Pues x más 2 sube 2 unidades, va a ser así. Y solo me interesa lo que pasa en el infinito. Y creo que veis más o menos el comportamiento, ¿verdad?, de lo que va a ocurrir. La función lo voy a poner ahora con amarillo, se va a encontrar por aquí porque va a ir a infinito a la derecha del punto 1 y se va a ir hacia la asíntota
oblicua sin cortarla en el infinito. De igual manera, va a venir desde la recta o aproximándose a la recta y luego va a bajar otra vez a menos infinito y se va a encontrar en esta zona. Y aquí no sabemos bien lo que pasa. Bueno, voy a hacer una cosa que no he hecho con anterioridad y es intentar hacer la gráfica de la función en un programa informático. Como ejercicio, quiero que comprobéis el límite cuando x tiende a la izquierda de -2, el límite cuando x tiende a la derecha, el límite cuando x tiende a la izquierda de de 1 y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Vale? Entonces voy a hacer la gráfica en este programa que tengo, que nos va a ser útil para lo que quiero decir. Voy a hacer un plot y va a ser x al cubo más 1. Cierro paréntesis y lo divido entre x menos 2, no, más 2. Cierro paréntesis y lo multiplico por x menos 1 y cierro paréntesis del x menos 1 y cierro el paréntesis del denominador. A ver si la puedo ver mejor aquí. Fijaros. Ya me he confundido en un signo por ahí. Voy a enviar esto a nuestro programa. No, lo voy a enviar, a ver, la voy a enviar como una imagen. No, es que no puedo escribir aquí. La voy a enviar como una imagen. Y la voy a enviar. A ver si la puedo copiar simplemente. Sí, a ver. A ver, mirad. Aquí tenemos x igual a menos 2. Este va a ser el punto de corte con el eje x que os he dicho que es menos 1. Me he confundido en el signo y eso es menos 1/2, ¿vale? Aquí vamos a tener la asíntota x igual a 1. Y como veis, voy a ponerla en rojo, por aquí está la otra asíntota que hemos calculado. Bueno, pues más o menos se comporta como os he dicho que se comportaba y quiero que observéis una cosa. Lo que más me interesa que observéis es este comportamiento, que es el que os he dicho que no podíamos deducir así como así. La función va a infinito a la izquierda de menos 2 y baja a menos infinito a la izquierda de x igual a 1. Y aquí pasan cosas, más concretamente, aquí pasan cosas en estos puntos bastante raras. Porque a simple vista nosotros no podemos ver cómo son exactamente esas montañitas. Esta montañita de aquí
y esa montañita de ahí. Con la información que teníamos hasta ahora no somos capaces de vislumbrar ese comportamiento de la función con tal exactitud. Tampoco sabemos qué pasa en esta montañita y tampoco sabemos qué pasa en esta montañita. Con no saber lo que pasa, quiero decir es, si consideráramos simplemente esta zona de aquí, hay un valor aquí, os pregunto, ¿hay un valor donde la función es el más grande de todos? Sí, ¿verdad? Sí que hay un valor aquí donde la función es el más grande de todos de la zona naranja. A ese punto se le llama máximo local. Me estoy intentando escribir y no me deja. A ver. A ese punto se le llama máximo local. Si recordáis lo que era la derivada en cada punto, que era la pendiente de la recta tangente, si hacéis tangentes a la curva, qué mal las hago, por Dios, si hacéis tangentes a la curva hasta que llegáis al máximo, lo que veis es que son funciones donde haces un esfuerzo por subir estas tangentes, es decir, crecen hacia el máximo. Una vez que llegan al máximo se paran de crecer, es decir, tienen pendiente horizontal. La pendiente horizontal es a lo que se llama, ¿cómo lo diría? La pendiente horizontal es a lo que se llama un punto crítico de la función, donde la derivada es 0. Aquí también hay un valor mínimo para todos los todos los seres que viven en esta zona. Este valor mínimo es también local, porque solamente es para los seres de esta zona. Porque si consideráramos los valores más pequeños de la función, serían los que están en menos infinito, ¿verdad? Pero en esta zona sí que hay un valor más pequeño que también tiene pendiente horizontal. Si hicierais las tangentes, veríais que en ese caso las tangentes son curvas donde no haces esfuerzo, rectas donde no haces esfuerzo porque te deslizas hacia abajo como un tobogán. Y luego las tangentes al otro lado del punto suben y sí que haces esfuerzo. Entonces aquí en la pendiente, a las tangentes de pendiente horizontal tenemos otro punto crítico. Entonces, diremos que tenemos un máximo cuando subes por un lado hasta que alcanzas una pendiente horizontal y luego bajas por el otro, como aquí, ¿verdad? Subes y bajas. Y eso será un máximo local. Y diremos que tenemos un mínimo cuando llegas a la pendiente 0, es decir, cuando tienes una tangente de pendiente horizontal, pero has bajado por un lado, de verdad que me está dando unos problemas, has bajado por un lado y has subido por el otro. Sin embargo, lo que pasa entre -2 y 1 es una cosa que a pesar de que tiene una tangente con pendiente horizontal, ni sube por un lado, ni baja, ni sube, sino que la función constantemente decrece, ¿verdad? Estaba en el infinito y al aproximarse al 1 se va al menos infinito.
esto también será un punto crítico. Pero se llamará de inflexión. Los puntos de inflexión suelen ser así o suelen ser así. Bueno, esto es con un microscopio. ¿Qué es lo que ocurre en los puntos de inflexión? Habíamos visto que en un máximo en los máximos subes hasta alcanzar la cima y luego bajas. Pues en los puntos de inflexión lo que ocurre es que alcanzas el punto que llamamos crítico y tú sigues subiendo. Pero la función sí cambia un poco, en el sentido de que aquí se curvaba de una manera y aquí se curva de la contraria. Por un lado será convexa y por el otro cóncava, que es a lo que se llama curvatura. En esta gráfica lo veis muy bien. ¿Habéis visto cómo baja y baja y baja? Sin embargo, aquí puedes hacer líneas de esta forma y aquí de esta otra. Y con esto os doy la introducción del punto, que es el punto 1, para que os hagáis una idea de cómo vamos a estudiar con todo detalle las gráficas de funciones. Y ahora voy a empezar con el punto 2, que es bastante fácil porque ya lo hemos visto en clase, que es acerca de las tangentes a una curva. En un punto dado, ¿vale? Bueno, yo os definí la derivada como... Bueno, vamos a ver, tenemos esta curva. Y ese es el punto A. Hay una tangente a esa curva que nos va a dar mucha información. Esa recta tangente se puede calcular a partir de la curva. ¿Por qué? Porque yo os definí que la pendiente de la tangente a la curva es la derivada de la función evaluada en ese punto. Pero además, ya sabéis que una recta de este estilo tiene dos cosas que determinar, ¿verdad? Tiene la pendiente que determinar y la ordenada en el origen. ¿Cómo se encuentra n? Bueno, imponiendo que la tangente pasa por ese punto. Un punto de esa recta tangente va a ser coordenada XA y esta de aquí, ¿quién es? Pues la curva evaluada en A. Si ponéis en esta ecuación el valor constante f de A, el valor de A, podéis encontrar n. ¿Qué pasos seguimos entonces? Dada una función derivable, porque si no es derivable no hay nada que hacer.
para encontrar la recta tangente a la curva en un valor, 1. Calculamos un punto de la recta que va a ser P a F de A. Y 2. Calculamos la derivada de f de x, que es f' de x, y la evaluamos en A. Esa será la pendiente de la recta. Una vez que tengamos M, imponemos que pasa por P para encontrar N. Voy a haceros un ejemplo. Un poco interesante, porque si no, dice: halla las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfica de f de x igual a 3x menos 2. En el punto, ya nos dan el punto entero, ni siquiera lo tenemos que calcular nosotros. 3, 3. Este es A y ese es f de A. Bueno, pues ya tenemos el paso 1, que era calcular el punto. El paso 2 va a ser calcular f'. Aquí tenemos la derivada de un cociente y es la derivada del primero, que es 0, por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo, que es 1, por el primero sin derivar, y el segundo al cuadrado, es decir, menos 3 partido por x menos 2 al cuadrado. Ahora me ha dicho la profe que para encontrar la pendiente lo único que tengo que hacer es evaluar la derivada, que lo he puesto como 3, ¿verdad? No, lo he seguido como 2. Evalúo la derivada en la x, que es 3. Si yo pongo aquí un 3, lo que obtengo es menos 3. Así que ya tengo que la pendiente es menos 3. Tercero, como mi recta tiene esta forma, pero además yo sé que la pendiente es menos 3, impongo que pasa por 3, 3. Yo obtengo así que 3 tiene que ser igual a menos 3 por 3 más n, con lo cual n es igual a 6 más 3, que es 9. No, ya me he equivocado. 9 más 3, que es 12. Bueno, pues la tangente a la curva en ese punto es menos 3.
x más 12. Nos piden también la normal a la curva en ese punto. La recta normal a la curva en un punto es la recta normal a la recta tangente en dicho punto. Es decir, si tú tienes aquí la tangente, en este punto de aquí, la normal a la curva es la normal a la tangente. Y os recuerdo que si tenéis que y es igual a mx más n, tangente, con pendiente m, la normal tendrá pendiente menos 1 partido por m. Entonces, ¿qué hacemos? 1. Calculamos la pendiente de la recta normal como la de la tangente era menos 3, la de la normal será 1 partido por 3. Y la voy a llamar m gorro, ¿vale? Porque es una pendiente, pero es otra. Y 2, imponemos que la normal también pasa por el mismo punto. ¿Cómo se impone? Bueno, pues ya tengo que es de esta manera, ¿no? Como tiene que pasar por el 3, 3, tiene que ocurrir que si pongo los valores de x y de y en esa ecuación, se verifica, con lo cual 3 menos 1 es igual a n y n es igual a 2. Y ya hemos encontrado la ecuación de la recta normal a la curva, que es y igual a 1/3 de x más 2. Estos problemas suelen ser muy fáciles, el calcular la recta tangente y el calcular la recta normal en un punto a una curva. Así que os animo a que empecéis a hacer los ejercicios que tenéis al final de la página web correspondiente a calcular las tangentes a curvas. Creo que voy a indicaros cuáles son una vez que suba este vídeo a YouTube. Seguiremos con el punto 3, que se trata de utilizar la derivada para ver cómo una función crece en un intervalo decrece o si sigue creciendo y creciendo en ese intervalo, y esto nos llevará a los máximos y a los mínimos de las funciones. Como ya tenéis una idea de lo que va a ocurrir, que por la derecha de un máximo decrece y por la izquierda crece y al revés para un mínimo, entenderéis que están súper relacionados los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función con los máximos y mínimos y los puntos de inflexión. Hasta pronto, chavales.